Mi nombre es José Antonio Alvarado, con matrícula 0170-2612 y esta es mi presentación oral sobre la situación problema de generación de energía fotovoltaica de la clase de análisis de circuitos eléctricos. Primero que nada tenemos que empezar a hablar sobre los objetivos con el que se empezó a analizar y hacer esta situación problema, que principalmente fue conocer el estado actual y el estado potencial que puede tener la generación de energía fotovoltaica en México. De igual manera, conocer el principio de algunas operaciones para el análisis de estos mismos. También, pues, el utilizar instrumentos de simulación y medición para tener las características de voltaje y corriente de estos módulos fotovoltaicos en diferentes arreglos, ya sea en serie o en paralelo. Y de igual manera identificar factores que pues puedan afectar en el desempeño o en las mediciones de estos sistemas fotovoltaicos. Tenemos que empezar a hablar sobre las diferencias de una celda, de un módulo, de un panel, de un arreglo y de un sistema, que sería pues algo más grande. Un sistema ya se podría decir industrial. Bueno, la celda, pues como su nombre lo dice, es el pequeño aparatito, bueno, no aparatito, sino el pequeño receptor de la luz del sol. El módulo solar son diferentes celdas en conjunto. Un panel solar, pues es un módulo ya en conjunto. Un arreglo solar, perdón, es un grupo de paneles, que sería uno, 2, 3. Luego en el arreglo sería diferentes paneles solares entre sí. Pues un sistema ya sería pues dos o más arreglos de paneles en conjunto. Primero tenemos que empezar a hablar sobre las variables y leyes con las que vamos a tener. Pues como variable vamos a tener el voltaje de radiación del sol, el voltaje de cortocircuito y la intensidad de de nuestros paneles. Donde si recordamos, pues vamos a tener que medir la curva de potencia, que va a ser el punto de inflexión, donde va a llegar a un punto máximo y después va a empezar a decrecer, que es lo que vamos a analizar en la simulación. Bueno, para la simulación usamos Multisim, la versión de computadora, la versión de escritorio, para poder analizar pues los distintos arreglos que tenemos. Bueno, como podemos observar, estos son dos módulos en paralelo, perdón, que sería pues un módulo de 6 celdas en cada uno, conectados en paralelo, con una intensidad de cortocircuito de 100 mA, que sería 0.1 amperes, donde pues podemos ver cuál es nuestra potencia máxima, que en este caso sería 590, más o menos. 590 sería nuestra potencia máxima. En cambio, si podemos observar de los dos módulos en serie, es lo mismo, solamente están conectados uno en paralelo y otro en serie. En serie disminuye hasta la mitad, en 295, nuestra potencia máxima, que sería este punto de aquí. Y pues después tuvimos que analizar un poquito más, pues para ver qué es lo que influye en la potencia. Y lo que hicimos es que dos módulos en serie, pero una fuente de voltaje al 70%, que serían 700 volts, como si le estuviera dando sombra a los paneles solares, a las celditas. Entonces aquí podemos observar que pues en serie disminuyó, igual como podemos observar, disminuyó nuestra potencia máxima. Y de igual manera para paralelo es lo mismo, el mismo arreglo, solamente que una fuente al 70%. Y de igual manera disminuyó nuestra potencia máxima. Y pues como podemos observar, estos fueron los arreglos que hicimos de los dos módulos en paralelo, que serían los del lado izquierdo, y los dos módulos en serie que estarían conectados para que pues tuviéramos más voltaje. Bueno, pero ¿por qué en paralelo vemos que tiene más potencia y en serie podemos ver que tiene menos? Pues como sabemos, cuando un circuito está conectado en serie, el voltaje se incrementa, la corriente se mantiene, pero en paralelo el voltaje se mantiene y la corriente se duplica. Es por esto que, por ejemplo, teníamos en paralelo de que teníamos una potencia de 590 y en serie teníamos una potencia de 295, porque en paralelo pues nuestra corriente se duplicaría. Y pues más que nada podemos usar esta, este arreglo en paralelo para naves industriales, para algo mucho más grande. Y pues los arreglos en serie sería pues algo más hogareño, algo más que no necesita mucha más potencia. Gracias.